Yo quiero agradecer, gracias, la amabilidad que ha tenido Manolo y la paciencia para poderme invitar a esa sesión. La venimos planeando, sinceramente, hace algún tiempo. Desafortunadamente, las cuestiones laborales, las agendas, tanto de él como mías, no habían podido coincidir, pero hoy lo hacemos y lo hago con mucho gusto. Hoy me ha pedido que pueda yo hablar un poco sobre la convencionalidad o inconvencionalidad de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, y lo hacemos con motivo de la sesión y de la discusión que se ha venido dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que, sin mayor preámbulo, déjenme entrar en materia. Mire, México voluntariamente, desde que forma parte de distintos organismos internacionales, principalmente la Organización de Estados Americanos, decidió voluntariamente unirse a estas organizaciones. La finalidad de pertenecer a organizaciones del ámbito mundial, ya sea interamericano o a nivel mundial, como puede ser la Organización de las Naciones Unidas, trae beneficios a este país para el efecto de que a través de ellos se pueden firmar después distintos convenios de colaboración de manera económica. De tal manera que pertenecer a este tipo de instituciones permite la convivencia con otros países. Esos otros países también permiten la posibilidad de que se puedan suscribir con ellos convenios internacionales en materia de intercambio de tecnología, en materia económica o incluso en tratados de libre comercio. La finalidad entonces de pertenecer a una orden global de esta naturaleza trae beneficios al país. Me dirán, ¿cuántos tratados internacionales tiene firmados México a lo largo de nuestra historia? Pues me parece que en la última ocasión que yo revisé, teníamos suscritos por ahí de más de 400 tratados internacionales en distintas materias. Esto trae como consecuencia entonces de que a partir de que hemos venido firmando todos esos tratados internacionales, México ha venido adquiriendo distintas obligaciones. Si me preguntas, Manolo, entonces, ¿qué adquiere México con la suscripción de tratados internacionales? Lo diré como tal. México, cada vez que suscribe tratados internacionales y después los deposita para que México se auto-obligue, significa entonces que obtiene obligaciones. Entonces, fíjate, a partir de la suscripción de estos tratados internacionales, entonces nace un ente obligado, que es el Estado mexicano, un Estado garante, que es la institución a la que pertenece y la que se va a hacer cargo de su vigilancia, y los sujetos beneficiados, que somos nosotros, es decir, los que formamos parte de este país. En ese sentido, déjame darte el primer ejemplo nada más. México, al firmar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo hizo desde el 7 de mayo de 1981. Al momento de que obtiene de que suscribe y después deposita ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos este documento, México adquirió 3 distintas obligaciones. Esto me parece que es de la mayor relevancia y les pido por favor que pongan ustedes mucha atención en esto. Lo primero a lo que se obligó México al firmar esos tratados internacionales fue a respetar que los derechos consagrados o ya previstos en esta Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Cuáles? Pues aquellos que vienen a garantizar el libre desarrollo de la personalidad y de los derechos de las personas en el ejercicio de su libre voluntad. Es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos prevé un primer capítulo de 31 artículos que se convierten en esos derechos fundamentales. Entonces, México retoma estos primeros 31 derechos y van de la mano entonces con lo que es los derechos establecidos en nuestra Constitución. Aquí déjenme hacer un paréntesis. La redacción que había tenido nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de las garantías que otorga esta Constitución. Recordarán que así decía, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones que ella misma establecía. Bien,
El concepto que se estaba utilizando en aquel momento, Manolo, era una visión de corte positivista. Se partía de la visión que el Estado era el que generaba los derechos, el que los otorgaba, ¿ok? De manera equivocada, porque ya existía la firma de tratados internacionales en el cual se reconocía plenamente que los derechos son inherentes a la persona, los derechos son de las personas, y lo que hace el Estado es entonces crear mecanismos para el efecto de venir a proteger esos derechos. Eso se corrige en el año 2010, Iván, cuando la redacción de la Constitución cambia y dice entonces que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos reconocidos. Fíjense nada más cuál diferencia. Los derechos son de las personas, nacen con ellos, es inherente a ellos por el simple hecho de ser persona, y posteriormente estos los recoge la Constitución y otra parte de ellos están positivizados a través de distintas disposiciones de derecho. Déjenme describirlo de manera más clara. Hay una diferencia muy clara entre el derecho humano y el derecho fundamental, para que lo tengan muy, muy presente. El derecho humano es aquel conjunto de derechos que es inherente a la persona humana por el simple hecho de ser persona. Mientras que los derechos fundamentales van a ser aquel conjunto de derechos que están positivizados, ya sea en la Constitución o en otras disposiciones, pero principalmente en la Constitución, que van a traer el reconocimiento o la positivización de una parte de esos derechos humanos. Si me pregunta Francisco Pérez Hernández, ¿cuál es la diferencia entre el derecho humano y el derecho fundamental? Yo te diría, Paco, el derecho humano es ilimitado, mientras que el derecho fundamental es positivizado y sí tiene límites. ¿Ok? Eso entonces significa, hay los derechos establecidos en nuestra Constitución, los que están ahí establecidos sí tienen límites, lo cual significa que los derechos establecidos en ella no son absolutos, se pueden limitar. Por favor, vayan a su artículo primero de la Constitución para que vean que lo que les estoy diciendo es correcto. Verifíquenlo, por favor, para que lo tengan a la mano. Yo también lo voy a hacer, para que ustedes vean lo que les voy a mostrar en este momento. Constitución Política. Dice nuestra Constitución, artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Los derechos que son inherentes a la persona humana por el simple hecho de ser persona. Y después dice, reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Otro tema importante. Anteriormente, como estaba redactada la Constitución, había una confusión importantísima. Decía que o nosotros teníamos establecido en nuestra Constitución las famosas garantías individuales. Recordarán que en ese momento, Óscar Pavón, esas garantías individuales, nosotros o aprendimos así, que eran de 4 tipos, de libertad, de igualdad, de seguridad y de propiedad. ¿Recuerdas, Óscar, que así nos lo enseñaron? Bueno, Óscar, ¿qué te parece? Que esos, correctamente, la denominación correcta de ellos debía ser derechos fundamentales. La garantía, Óscar, es la herramienta, el instrumento, el mecanismo o el medio. ¿Para qué? Para proteger esos derechos. En nuestro sistema constitucional mexicano tenemos 2 sistemas para proteger ese tipo de derechos. ¿Cuáles son? Tenemos un sistema jurisdiccional de protección y defensa de los derechos humanos y un sistema no jurisdiccional de protección y defensa de los derechos humanos. Me dirán, a ver, explícame lo más sencillo. Bien, para defender, por ejemplo, la libertad, Manolo, vas a tener 2 maneras de poder hacerlo. Lo puedes hacer, por ejemplo, ese derecho, el de la protección de la libertad personal, lo pueden encontrar ustedes en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Para proteger ese derecho, lo puedes hacer a través de vía jurisdiccional o a través de un sistema no jurisdiccional. ¿Empezamos por el no jurisdiccional? Bien,
El sistema no jurisdiccional y protección de defensa de los derechos son los que se promueven o los que defienden a través de las comisiones de derechos humanos. Ese sistema no jurisdiccional se encarga de proteger los derechos establecidos en la Constitución y todos aquellos que sean inherentes a la persona. ¿Dónde están positivizados? En los mismos ordenamientos. A ver, me va a decir Francisco Pérez, ¿qué me está diciendo? Que los derechos establecidos en la Constitución o en las leyes secundarias que de ella deriven se pueden proteger a través de un sistema no jurisdiccional. Sí. ¿Cómo? A través de las quejas que se presentan ante las comisiones de derechos humanos, ya sea la nacional o las estatales. ¿Y cómo se llama ese sistema? Se llama Sistema No Jurisdiccional de Protección y Defensa de los Derechos Humanos. ¿Hay otra vía para poder proteger esos derechos? Sí. ¿Cuál? La vía de amparo. Eso significa entonces que hay, a través del Poder Judicial de la Federación y a través de un juicio de control constitucional, la manera también para venir a proteger la libertad, los derechos, ¿ok? Las libertades y los mismos de los que hablábamos hace un momento. Es decir, Manuel, ¿estamos en presencia de los mismos derechos? Sí, estamos en presencia de los mismos derechos. Entonces, eso significa, por ejemplo, que yo puedo defender mi derecho a la manifestación de ideas, sí, artículo 6º de la Constitución, y lo puedo hacer a través de un amparo indirecto, sí. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos prevé que en ninguno de los países podrá haber censura previa. ¿Para qué? Para poder hacer manifestaciones e incluso la misma sesión que estamos teniendo en este momento. Si hubiese, por ejemplo, el requisito de establecer mecanismos de control para tener previo conocimiento de lo que vamos a difundir a través de las redes sociales, Salvador Vargas, lo que tendríamos que hacer entonces es pregrabar este programa, ponerlo en conocimiento de las autoridades de supervisión de la Secretaría de Gobernación. Ellos dirán qué de lo que yo digo se puede transmitir y qué de lo que dice Manolo no se puede transmitir, ok, en un mecanismo. ¿Qué dijo la Convención Americana de Derechos Humanos y qué ha venido sosteniendo nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que en este país no existe censura previa. En este país se puede perfectamente difundir cualquier contenido, se puede hacer perfectamente cualquier manifestación de ideas. ¿Ese derecho es absoluto? No. ¿Se puede restringir? Sí. En los casos y con las condiciones que la misma Constitución establezca. Ok, terminamos de revisar el artículo primero. Miren lo que dice. Dice posteriormente. Dice, nuevamente, lo voy a leer completo. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Eso se llama hoy, técnicamente, bloque de control constitucional. ¿Ok? Ese bloque de control constitucional o ese se va a componer de dos tipos de derechos. Los que están establecidos en la Constitución y también de todos los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. ¿Ok? A eso es a lo que hoy denominamos el bloque de constitucionalidad, ya sea en un plano nacional o en un plano internacional. Hoy todo ese catálogo, Eliseo, es lo que puedes pedir. Y lo puedes pedir de fuente nacional o lo puedes pedir de fuente internacional. A partir de que están positivizados todos esos derechos que México voluntariamente suscribió y que voluntariamente incorporó a nuestro sistema constitucional, hoy es un catálogo amplio. Pero por más bondadoso que te parezca, ese catálogo completo de todos los tratados internacionales y todo lo que establece la Constitución se convierte en el mínimo básico e indispensable. Es decir, tú puedes invocar la protección de esa fuente y forman parte como del derecho interno. Esto es muy importante para lo que voy a decir a continuación. Ahora, ¿eso significa entonces que los derechos de las personas son absolutos? No. ¿Dónde dice eso? Ese mismo párrafo, después de la coma. Dice,
y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías de su protección. Ya dije que son las garantías, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo, ahí está el límite, en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establezca. Entonces, eso significa, Francisco, ¿la libertad de las personas es absoluta? No. ¿Se puede restringir? Sí. ¿En qué casos se puede restringir válidamente la libertad personal? Orden de aprehensión. Esa es una. ¿Qué otra? Flagrancia. Caso urgente. Arresto administrativo. Y, aunque no me guste la figura, arraigo. ¿Qué les parece? Y falta una, detención material con fines de extradición. Entonces, ¿la libertad de las personas, por ejemplo, es absoluta? No. ¿Se puede restringir? Sí. ¿En qué casos? En estos que yo acabo de mencionar. Por ejemplo, la orden de aprehensión. Este es el caso. ¿Y cuáles son las condiciones? Que preceda acusación de un hecho determinado que la ley señala como delito. Que exista denuncia. Que exista la declaración de dos testigos. Y que existan datos que acrediten el hecho y la probabilidad de participación. ¿De dónde saqué yo estos datos? ¿De dónde saqué esto? Chécalo, 16 de la Constitución, ¿ok? Párrafo segundo. ¿Qué estoy diciendo, Víctor? Que el sistema constitucional de derecho y nuestra Constitución establece una serie de derechos, pero esos derechos no son absolutos, sí se pueden restringir. ¿Ok? Entonces, eso significa que si no se pudieran restringir los derechos, Víctor, entonces estaríamos frente a un Estado que no puede hacer uso de los actos de molestia. Que cualquier acto de molestia que se ejecute por parte de una autoridad sería inválido. Por tanto, entonces, estaríamos en un conflicto, porque entonces todo mundo tendría derechos, pero nadie tendría obligaciones. ¿Eso significa entonces que los derechos de las personas tienen límites? Sí. En la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿dónde está previsto eso? Artículo 32. Correlación entre deberes y derechos. ¿Ok? Dice, deberes de las personas. 32.1. Todas las personas tienen deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. Entonces, ¿cuál es la primera obligación que tiene cualquier persona? Fíjate, Víctor, la primera obligación que nace de cualquier ser humano es para con su propio núcleo familiar. ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué dice eso? ¿Has visto cómo a los niños, por ejemplo, les enseñan en primero de primaria que son titulares de una serie de derechos? Y que se paran frente a los papás y les dicen, mi maestra me dijo que tengo derechos humanos. Y entonces, que tú ya no me puedes llamar la atención y que ya no debo hacer determinadas cosas en la casa. Bueno, pues entonces la respuesta que podremos tener para ellos, Sara Montiel, es, a ver, hijo, es que te lo explicaron de manera incompleta. Lo que hay es una correlación de obligaciones y derechos. Pero entonces, lo primero que tienes que cumplir tú son obligaciones y de esa manera se adquieren derechos. ¿Ok? Entonces, la primera obligación que se tiene como ser humano es cumplir con las obligaciones. ¿En dónde? En la familia, después en la comunidad y después con la humanidad. Me interesa mucho, mucho que verifiquen el 32.2. Dice, los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás. ¿Los derechos de las personas son absolutos? No. ¿Se pueden limitar? Sí. ¿Dónde está el fundamento? 32.2 dice, los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. Luego entonces, ¿los derechos de las personas son absolutos? No. ¿Se pueden limitar? Sí. Bien, entonces, segundo punto a resolver. Una vez que México acepta suscribir tratados internacionales, por ejemplo,
el de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿cuáles son las primeras obligaciones? Y de ahí empezó mi planteamiento original, Manolo. La primera obligación que tiene es respetar los derechos. ¿Cuál es? Este catálogo, el que tengo en la mano, el de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y dice, los estados parte en esta convención, México, se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ellos y a garantizar, es decir, crear mecanismos para su libre y pleno ejercicio de toda persona sometida a su jurisdicción, sin discriminación, y hace una serie de consideraciones. Esa es la primera obligación. Entonces, Eliseo, ¿cuál es la primera obligación que México contrajo al firmar esto? Respetarlos. ¿Cuál es? Este catálogo. Segunda obligación que obtuvo. Si el ejercicio de estos derechos y libertades mencionadas en el artículo primero no estuvieran ya garantizadas por disposiciones legislativas o de otro carácter, ahí viene la obligación, fíjate. Los estados partes significa México se compromete a adoptar con arreglo a procedimientos constitucionales, es decir, legislar, y a disposiciones de otro carácter. ¿Cuáles son esas disposiciones de otro carácter? A través de planes, a través de programas, a través de políticas públicas e incluso a través de sentencias. ¿Qué? Medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para salvaguardar estos derechos. Es decir, México aceptó que nuestras disposiciones de derecho interno estén conforme a los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. ¿Dónde dijo eso? Nuevamente, artículo primero de la Constitución. Dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad. Aquí está el método, interpretación conforme, con esta Constitución, con los tratados internacionales en esta materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia. Escúchenlo nuevamente, porque aquí está la respuesta al planteamiento que vamos a hacer respecto de la convencionalidad o inconvencionalidad de la prisión preventiva. Fíjense, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad, ahí está la interpretación o el método de interpretación, con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia. Si hay conflicto entre ellos, ¿cuál va a ser el método de desempate? Favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Cómo se llama ese método? Principio pro persona. ¿Qué hacemos? Damos la interpretación más alta. ¿El que más protege o el que menos restringe? Luego entonces, aquí viene la pregunta. México, en el año 2008, evolucionamos de un sistema en una reforma o en un proceso penal de corte mixto hacia uno de corte acusatorio. Y en el año 2010 se incluyó en nuestra Constitución el concepto de derechos humanos. ¿Ok? Eso significa entonces que a partir de ese momento hay un reconocimiento pleno de que el titular de los derechos es el ser humano. El beneficiado, lo dijimos hace un momento, ¿recuerdan? De tal manera que ese beneficiado va a tener la protección más amplia. Pero ahora, después, incluimos voluntariamente, porque México así lo decidió, evolucionar hacia un sistema de corte acusatorio, garantista. En un sistema de corte acusatorio, entonces, hay distintos principios: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y la piedra angular de este sistema del que yo estoy hablando es aquí. Se llama presunción de inocencia. La presunción de inocencia en su doble estándar, Víctor. Estándar de prueba y trato procesal. Todas las personas que se presenten en un proceso van a llegar como inocentes. Estándar de prueba. Y van a ser solamente culpables hasta que se señale plenamente su responsabilidad. Pregunta importantísima. ¿La presunción de inocencia es un derecho absoluto e ilimitado? Respuesta: no. No. Es decir, la presunción de inocencia incluso se puede limitar, sí.
¿Es un derecho que tiene límites? Sí. ¿Dónde? Con la prueba en contrario. ¿Ok? Esta prueba en contrario, entonces, es la que aporta la gente del Ministerio Público, se llama principio iuris tantum. La prueba en contrario, entonces, vence la presunción de inocencia. Ah, eso significa entonces que para vencer la presunción de inocencia debe haber un momento procesal. ¿Cuál es? La sentencia. Entonces, estándar de prueba y trato procesal. ¿Qué vence la presunción de inocencia como estándar de prueba? La prueba en contrario, que se va valorada en qué momento, en el momento de la sentencia. Trato procesal, ¿cómo debe ser tratado el imputado a lo largo del proceso como inocente? Es inocente en la investigación, es inocente en la investigación complementaria, es inocente en la etapa intermedia y es inocente en la etapa de juicio. ¿Cuándo se limita esa presunción de inocencia? Con la sentencia. Cuando con el plenamente más allá de toda duda razonable se ha demostrado su responsabilidad. Ahí está limitada. Bien, entonces, aparejada con la sentencia viene el reproche penal y junto con ella la sanción. Es decir, la imposición de una pena privativa de libertad, si así resultara. ¿Ok? Entonces, la sanción corporal se convierte entonces en una pena pública. Esa pena pública es la que va a traer como consecuencia el beneficio a toda la supuesta sociedad para la conservación de ese bienestar común. Pero ahora, ¿hasta qué momento llegó esa condición? Después del proceso, Víctor. Ahora déjame incorporar el otro razonamiento. A partir de que tenemos sistema acusatorio, entonces, discutimos entonces en la primera audiencia, en la audiencia inicial, posteriormente después de haber formulado imputación o después de haberlo vinculado, la medida cautelar. La medida cautelar, Paco, tiene como finalidad garantizar la presencia del imputado, que no evada la acción de la justicia, que esté disponible para el proceso, que no destruya la investigación o que no obstaculice la investigación, que no afecte a la víctima, que no afecte a los testigos, que no afecte a la comunidad y que no tenga otro proceso penal y que no utilice entonces el derecho penal como puerta giratoria. Si me preguntas dónde dice esto, lo dice en el artículo 19 constitucional, segundo párrafo. Y lo vas a encontrar relacionado con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Para qué es la medida cautelar? Para todo esto que ya acabo de decir. ¿De acuerdo? Bien, característica entonces indispensable al momento de solicitar una de esta naturaleza es que habrá que justificar dos cosas, idoneidad y proporcionalidad. Primera pregunta, ¿para qué quieres la medida cautelar? Es la primera pregunta que habrá que hacerle al Ministerio Público. Y la respuesta tendrá que ser de las que dice el 19 constitucional o el 153. La quiero para garantizar su presencia en el proceso. La quiero para que no evada la acción de la justicia. La quiero para que no afecte a la víctima, para que no afecte a la comunidad, para que no destruya los indicios del delito, para que no lo obstaculice, para que no utilice el derecho penal como puerta giratoria. Para esto lo quiero. Entonces, esta es la idoneidad. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la idónea? El 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé 14 distintas opciones. Si quieres, para que no evada la acción de la justicia, mi razonamiento me dice presentación periódica. ¿Cada cuánto? Cada mes. ¿Lo quieres con mayor cautela? Cada 15. ¿Lo quieres con mayor cautela, Paco? Combínalas. Presentación periódica y una garantía económica. ¿Lo quieres con mayor cautela, Paco? Perfecto. Ponle brazalete electrónico y circunscríbelo en su domicilio, pero además oblígalo a que se presente quincenalmente. ¿Lo quieres con mayor cautela? ¿Mucho más? Perfecto. Presentación periódica, garantía económica, que entregue su pasaporte, prohibición para salir del país y ponle brazalete electrónico. ¿Lo quieres con mayor cautela? Arráigalo en su domicilio.
¿Qué te parece? Ahora, eso lo prevé el 268, ¿eh? El 269 también prevé características para el caso de que quisiera poner en riesgo la investigación. Y el 270, perdón, se va a encargar de prever hipótesis para el caso de que pudiera o quisiera poner en riesgo a la víctima o a los testigos. No acercarse, ¿no? Abandonar el domicilio, por ejemplo, en caso de violencia familiar, restricción para acercarse a determinados lugares, prohibición de convivir con determinadas personas. Es decir, habrá que buscar la perfecta combinación entre lo que quieres y la medida cautelar que propones. Bien, para eso es la medida cautelar. Déjenme regresar. Cuando ninguna de estas, Paco, cuando ninguna de todas estas que yo acabo de mencionar sean suficientes para garantizar la presencia del imputado en el proceso, la medida que le vamos a imponer es la más grave que existe en el artículo 151 y está precisamente en la fracción 14 y se llama prisión preventiva. Pero entonces, la tarea que tiene la gente del Ministerio Público será justificar, uno, la necesidad de cautela, dos, la razonabilidad, tres, la proporcionalidad, luego la idoneidad. Es que solamente es esta la única que puede garantizarlo, ninguna otra, señoría. Bueno, y entonces habrá que justificarlo a través de un test de proporcionalidad. ¿Ok? Es lo que funciona. Por tanto, entonces, a la pretensión, fíjate lo que voy a decir, aquí está una parte muy importante. La pretensión que va a formular el agente del Ministerio Público tendrá que ser que se imponga la medida cautelar más grave para el efecto de que se garantice su presencia en el proceso, para que no se destruyan los indicios del delito o para que no imponga en riesgo a la víctima. Bien, en un sistema de corte acusatorio como el que tenemos ahora, las partes postulan sus pretensiones. El Ministerio Público expone su pretensión, del otro lado se debate su pretensión, ¿ok? Después se le vuelve a dar una ronda de preguntas, de uso de la palabra para el efecto de que se pueda hacer cargo de la réplica y después de la contra. Ok, este es el ejercicio que se tiene que dar. Es de esta naturaleza. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el problema con la prisión preventiva oficiosa? Que ha sido mal entendida por parte de los jueces y la han entendido como una prisión preventiva automática. ¿Qué te parece, Víctor? En un sistema donde las partes tienen que entrar en una contradicción, donde las partes fijan una pretensión, que es lo que quieren, y el otro contesta, donde el juez resuelve con base en lo que piden las partes, en lo que la otra contesta y en lo que se da en el debate. Es decir, esa es una regla de un sistema de corte acusatorio. ¿Qué te parece? Que en México existe la posibilidad de que a tu cliente, simplemente comunicándole que hay una investigación en su contra, se puede proceder a la discusión de meterlo a la cárcel, incluso sin que lo pida el agente del Ministerio Público. Lo hace el juez de manera automática, sin que se den razones para la justificación y sin que se expongan los datos de prueba que podrían resultar idóneos, necesarios, proporcionales, razonables, y que sin que haya la posibilidad de que pueda ser de otra manera. Ese es exactamente el problema que tenemos en el uso excesivo, desproporcionado, injusto y arbitrario de la prisión preventiva. Ahora, ahí va. Se recibe entonces con agrado, porque efectivamente así fue, en el gremio académico, la propuesta que presenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de dos distintas resoluciones que se ponen en conocimiento de dos distintos ministros,
Luis María Aguilar Morales y la ministra Norma Piña, en el que están proponiendo, en su caso, la inconvencionalidad de la medida cautelar o del uso excesivo e inconvencional de la prisión preventiva, la oficiosa. Ojo, la oficiosa, porque se ha venido considerando automática. Y en un sistema de corte acusatorio no puede haber cosas automáticas. Bien, ¿cuál es el problema entonces? ¿O cuál es la discusión que se da al momento de presentar esta? Uno, la primera, hay una serie de posicionamientos por parte de los ministros en el sentido de que el uso de la prisión preventiva ha venido siendo de manera excesiva. Hay un reconocimiento claro por parte de los ministros en el sentido de que esta se ha venido estableciendo como una política pública de seguridad. Imagínense nada más. La prisión preventiva se utiliza para combatir la delincuencia. Y me dirá Luis Humberto Espíndola, a quien le mando un abrazo. ¿Qué tiene? ¿Dónde está lo malo ahí? Fíjate. Si es una tarea que tiene que materializar el juez, Luis, los jueces no hacen política pública. Los jueces no hacen tarea de seguridad. Los jueces no hacen tarea de prevención del delito. Los jueces no hacen tarea de investigación ni de prevención del delito. Los jueces valoran los hechos que les pone a consideración el Ministerio Público y determinan si en ellos existe o no una conducta que pudiera ser reprochable con base en lo que postulan las partes. Pero cuando un juez se mete a hacer entonces política pública para la prevención del delito, pues entonces ya sabemos de qué lado juega el juez. Juega del lado del Ministerio Público. Pero que quede claro, esa no es su tarea. Por tanto, entonces, querer combatir a la criminalidad a través de una medida cautelar es completamente erróneo. Porque esa es una tarea propia de la Secretaría de Seguridad Pública, Ejecutivo, de la investigación de los delitos, o incluso de la prevención de los delitos, y posteriormente de la investigación de los delitos. E incluso, miren, antes de que haya derecho penal tiene que haber educación, prevención, mediación, conciliación, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso, procedimientos abreviados, juicio y después del juicio, sentencia. ¿Te dan cuenta cuántas cosas hay antes? ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa? Que si nosotros indebidamente se le está dando en la Constitución al juez la herramienta de que simplemente por comunicarles que hay una investigación de un supuesto hecho constitutivo de delito que se ha catalogado grave, hay que meterlos a la cárcel, pues entonces los jueces están del lado de una de las partes que están en contienda. ¿Cuál es el problema con la prisión preventiva automática? Que nadie la justifica. ¿Cuál es el problema de la prisión preventiva automática? Que se presta a excesos. ¿Cuál es el problema de la prisión preventiva automática? Que no se reúnen pruebas para justificar su razonabilidad. Y si no se justifica su razonabilidad, su necesidad, su idoneidad, pues entonces se convierte en abusiva, en excesiva. Cuando la Constitución dijo que hay una disposición o distintas disposiciones de derecho que establecen, artículo 8, que las personas gozarán de su libertad para llevar a cabo sus procesos. Ahora, eso no significa, aquí que quede claro, por favor, abogada Jessica, aquí que quede claro, eso no significa que en un sistema de esta naturaleza no se puede imponer prisión preventiva, ¿eh? Sí se puede. Porque yo comencé esta charla diciendo que los derechos de las personas no son absolutos, que se pueden limitar.
y que se pueden limitar en los casos y con las condiciones que establece la propia Constitución. Entonces, los actos de molestia están constitucionalmente validados, sí, siempre que cumplan con la formalidad de que estén debidamente fundados y motivados. ¿Cuál es el problema entonces con lo que hay en nuestra Constitución? Lo voy a delinear así. En nuestra Constitución, Víctor, hay dos distintos caminos, dos distintas autopistas. Una se llama derechos humanos, ¿ok? Derechos humanos, derechos fundamentales y un reconocimiento pleno de que la dignidad del ser humano es lo más importante que hay. Y junto con ello, con este Ferrari que te dieron, le pusieron aquí todos los tratados internacionales suscritos y ratificados con México. ¿Ok? Ese es el bloque que te dieron. Pero también dentro de la propia Constitución te crearon una figura que válidamente puede limitar los derechos de las personas sin debate, sin cumplir con las formalidades del octavo, limitando la presunción de inocencia. Y un juez lo hace sin que lo pida la otra parte, sin pruebas, sin que lo justifique. ¿Por qué? Porque la Constitución así dice. El legislador dijo que no importa lo que diga, automáticamente lo metemos a la cárcel. Estos derechos coalicionan con los de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué hay aquí? Hay una antinomia. Por tanto, esa antinomia, ¿cómo se tiene que resolver? Leímos el artículo y lo dice nuestra propia Constitución. Cuando haya la necesidad de resolver esta contradicción que existe, tendremos que preferir las normas que mayor protegen o que menos limitan, principio pro persona. Y entonces eso traería como consideración que tendríamos entonces que poner ahí en la inaplicabilidad del artículo 19 de la Constitución, segundo párrafo. Entonces ya tenemos otro problema, René. ¿Cuál es el problema, René González, que se presenta aquí? ¿Sabes cuál es el problema? Que el artículo 19 de la Constitución también cumplió con un proceso legislativo. Que el artículo 19 constitucional, segundo párrafo, fue emitido por el Congreso de la Unión, un Congreso constituyente, y que cumplió con las formalidades que establece la propia Constitución para reformar la Constitución, artículo 135 en relación con el 136 de nuestra Constitución. Y que además esa reforma constitucional fue avalada posteriormente por las legislaturas de los estados que fueron necesarios para darle validez. Si me preguntas entonces, Salvador, la reforma constitucional del artículo 19 de la Constitución, junto con otros artículos en aquel momento, cumple perfectamente con el proceso legislativo que dio origen a su creación. ¿Qué trae como consecuencia? Que es constitucionalmente válida. Viene la segunda pregunta. Está en la Constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano constituido a partir del artículo 97 de la Constitución, encargado de interpretar la Constitución, ojo, y encontrar su coherencia, sistematización o interpretación conforme a los distintos tratados internacionales o incluso a las disposiciones de carácter general. Viene la pregunta importantísima. ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede inaplicar una parte de la Constitución? Mi respuesta es que no. No puede. Porque ¿sabes qué estaría pasando, Luis? Entonces, estaríamos pensando que la Suprema Corte de Justicia puede considerar que la propia Constitución es violatoria de la propia Constitución. ¿Hay un criterio contradictorio? Sí. Yo sostengo que sí. Pero entonces hay una contradicción entre el artículo 1 de la Constitución y el 19 de la Constitución. ¿Qué tendremos que hacer? ¿Inaplicarlo? Vean, a mí me parece que si tenemos que resolverlo ahí,
tendrá que ser a través de una interpretación y estableciendo caso por caso lineamientos para poder hacerlo. Pero se puede declarar inconvencional ese apartado. ¿Qué creen? Que me parece que son disposiciones del mismo nivel, Francisco. Son disposiciones del mismo nivel. ¿Dónde entonces está la problemática? La problemática entonces tendrá que ser, Francisco, uno, establecer criterios de interpretación para el efecto de que se encuentre razonabilidad, para el efecto de justificar, ¿ok? La necesidad de justificar estas medidas cautelares de prisión preventiva y quitarle la característica de automática. Ahí está una parte de esa solución. Y segundo, quitarle la característica de automática, que quede prácticamente en todos los casos, Luis, la necesidad de que la gente del Ministerio Público deba de justificarla. Pero ahora, ¿quién sí tiene que asumir una tarea de garante? Porque quien propició esta contradicción fue el Congreso Constituyente, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ellos son los que crearon esta contradicción. ¿Cómo lo tendrán que resolver? Mediante un proceso legislativo, de disposiciones legislativas o de otro carácter para resolverlas. ¿El problema que tenemos aquí se convierte en uno muy importante? Sí. Sí. De la mayor relevancia. Porque la tarea que le hemos dado al constituyente, perdón, la tarea que le hemos dado ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que determine claramente, ¿ok? Si es que se puede, mediante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inaplicar una parte de la Constitución. Pues entonces, fíjense, si no queremos inaplicar el 19, pues inaplicamos el artículo primero que da protecciones. Y entonces estamos incumpliendo que en caso de contradicción o de antinomia, la obligación que tienen los jueces es otorgar la protección más amplia. Pero ¿sabes cuál es la camisa de fuerza que tienen? Una jurisprudencia que es la 293, en el que establece que si hay la necesidad de establecer una preferencia entre los derechos de fuente internacional y los que están en la Constitución, pues nos quedamos con los de la Constitución, porque nos quedamos con las restricciones. Nosotros queremos las restricciones que tiene nuestra Constitución. Eso dijo la Suprema Corte de Justicia mediante la 293. Con todo respeto, me parece que con esta discusión que se está dando, habrá la necesidad de matizar o incluso, Luis, abandonar esa interpretación. Creo que llegó el momento para venir a evolucionar y darle una nueva interpretación. ¿Qué pienso? Pienso que hay un reconocimiento claro por parte de la Suprema Corte, por parte de los ministros de la Suprema Corte, por parte de los integrantes de la primera sala particularmente, de que el uso de la prisión preventiva es excesivo y desproporcional. Ya en un primer momento, Manolo, se estableció mediante criterio de jurisprudencia la necesidad de que después de los 2 años se revisen todas, la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada, todas, hay que revisarlas dentro de los siguientes 2 años a que se imponga. Ese es un avance. Pero el otro, Víctor, el más significativo, me parece que se está dando en el transcurso de esta semana. Habíamos quienes pensábamos que la Corte podría haber evolucionado ya hacia el criterio de considerar que sí hay una antinomia, reconocer esa antinomia y crear un método ya para el efecto de resolver esta contradicción mediante una interpretación conforme. Pero entonces ahí venía la duda. La Corte estaba en condiciones de considerar que una parte de la Constitución que le dio vida a ella, que le dio vida a la propia Corte y que regula el comportamiento de la propia Corte, ¿se podía inaplicar? Creo que la Corte ha sido prudente y ha decidido que lo que establece la Constitución es para interpretarse.
por la propia Suprema Corte. No, para inaplicarlo o para eliminarlo. Ahí tenemos un precedente muy importante. Dos puntos importantes y después voy a abrir esto a una sesión de preguntas y respuestas para que se convierta en algo mucho más enriquecedor. Lo que sí hay, me parece, y después de haber escuchado las posturas de los distintos ministros, es que lo que sí se puede decretar, Manolo, es la invalidez de algunas disposiciones del Código Nacional, principalmente el 167. Y si se declara la invalidez del 167, todavía per se está el 19 constitucional, pero mediante los criterios de interpretación que puede crear la Suprema Corte, se puede perfectamente limitar el uso excesivo, abusivo, desproporcional de la prisión preventiva. ¿Resulta necesario regular su uso? Sí. ¿Por qué? Porque ha resultado excesiva y, ¿por qué no decirlo?, perjudicial. Aquí vienen entonces dos discusiones y con eso quiero terminar la primera parte de mi intervención. México, al momento de firmar tratados internacionales, en el artículo 26 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos estableció lo siguiente: pacta sunt servanda. Todo lo pactado se cumple y de buena fe. Eso significa que México no puede invocar disposiciones de derecho interno para inobservar las obligaciones que contrajo. Y eso lo vas a encontrar en el artículo 27. Un Estado parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Estas normas se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. ¿Qué significa? México cumplió obligaciones y las compró voluntariamente, nadie los obligó. Pero una vez firmadas, están obligadas a cumplirlo. Caso contrario, se pueden generar quejas a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, cierro esta primera parte dándoles otro dato. México, anótalo, Manolo, porque va a ser otro tema que va a ser necesario que lo puedas difundir a través del liceo. Claro que sí. México va a ser sentenciado dentro de muy poco en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso abusivo de dos figuras. Una es el arraigo y otra es la prisión preventiva oficiosa. Eso trae como consecuencia que a partir de que México sea condenado, todas las personas que pudieran estar en el supuesto de esa queja deberán ser indemnizadas por el Estado mexicano. ¿Ok? Y después, también, entre los distintos puntos que va a traer la sentencia, va a ser no repetición y efecto útil. Pero además, también la Corte va a recomendar o va a sentenciar al Estado mexicano para que reforme su constitución. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué crees? México estaba perfectamente en la oportunidad de hacerlo en la sesión pasada, de adelantarse a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ernesto. La oportunidad la perdió. México será sentenciado por estos casos que ya les acabo de comentar, para que lo puedan ustedes documentar por ahí a la mano, y va a traer como consecuencia entonces ya una sentencia internacional para que México se dé a la tarea, pero ya con una sentencia en contra, de modificar dos figuras jurídicas que van a determinar que son arbitrarias, excesivas, y va a concluir que son violatorias de derechos humanos. Es decir, México va a quedar exhibido como violador de sus derechos humanos. México va a ser exhibido diciendo que tiene dos figuras que sin garantizar reglas de debido proceso limitan la libertad personal. México va a ser condenado a que modifique la Constitución
por dos figuras que resultan abiertamente contradictorias al debido proceso, a los derechos humanos, a la libertad personal y a la dignidad de las personas, el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Por tanto, entonces, deberá eliminarlas de sus disposiciones o su marco jurídico principal. Pero además, a las personas que ya le impuso esas, podrán demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la reparación. ¿Qué trae aparejado? Sanciones económicas. Ahí tenemos entonces, ojo, ahí tenemos un problema que se va a convertir y que va a estar muy pronto frente a nosotros. México estuvo en la posibilidad perfectamente de adelantarse a esa decisión que va a dictar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, pues no se hizo. Y con esto termino. Es un error muy grande, considerar que se puede combatir la delincuencia o que se puede disminuir la incidencia delictiva o que incluso se pueden prevenir delitos espantando con la cárcel. No es cierto. La prisión preventiva está de 2008 y la incidencia delictiva no ha bajado. El catálogo de delitos que están impunes no ha bajado. Okay, pero lo que sí ya subió drásticamente es la cantidad de personas que están internas. Entonces, diagnóstico, me parece que nuestra Constitución, y con eso contesto la pregunta que se planteó inicialmente en esta discusión, en nuestra Constitución existe una figura que puede ser inconvencional. Yo digo que existen dos. ¿Cuáles son? El arraigo y la prisión preventiva automática u oficiosa. Déjenme nuevamente terminar con la pregunta que yo hice. ¿La libertad de las personas es absoluta? No. ¿Se puede restringir? Sí. ¿Cómo? En los casos y condiciones que establece la propia Constitución. En México, ¿cómo sí se puede? Flagrancia. Perdón, orden de aprehensión, flagrancia, caso urgente, arresto administrativo, arraigo y detención material con fines de extradición. De estas, hay dos que en nuestra Constitución son inconvencionales. Uno, la prisión preventiva automática u oficiosa, y la otra, el arraigo. Manolo, si hay alguna pregunta, yo me pongo a sus órdenes para que podamos intercambiar algunos puntos de vista. Gracias por la paciencia que me han tenido. No, al contrario, la verdad es que me da mucho gusto, fíjate, maestro Pigmenio, mi tesis de la licenciatura, precisamente, y que ya data de tiempo atrás, se llamó de la inconstitucionalidad del arraigo, ¿sí? Y ahorita me vienes tú a recordar que pues yo ya desde entonces, cuando me gradué como licenciado en Derecho, planteaba esa situación. Y la verdad es que el día de hoy pues nos estás dando una gran cátedra, nos has dado una gran cátedra respecto a lo que son los derechos humanos, lo que son las garantías, las restricciones, ha quedado muy en claro, ha quedado muy en claro tu posición, pero bueno. Vamos a ceder el uso de la voz. Recuerden que para poder preguntar al maestro, lo único que pedimos es levanten su mano virtual. Hay en el caso de algunas personas que me comentaron, y así lo creo, que por cuestiones de salud no pueden encender la cámara, como la maestra Sierra. Entonces, si maestra, si gusta preguntar, en el caso de los demás, por favor, enciendan su cámara para que puedan preguntar. Solamente aquellos que tengan su cámara encendida podrán preguntarle al maestro Mendieta. Adelante, abogada Sara Montiel, por favor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, licenciado Mendieta. Mi duda es en este momento, ¿se les puede también hacer o causarle responsabilidad a los jueces que en este momento decretan o resuelven una prisión preventiva oficiosa de un delito, puedo decirlo, delito de bagatela, por ejemplo, de unas lesiones
agravadas, en inmediato los ponen en prisión preventiva oficiosa. Si uno demuestra a través de sus medios de prueba que no incurrió en ese delito, puede uno también hacer responsable al juez en ese momento que decreta esa prisión preventiva. Incluso lo hacen hasta antes de la vinculación a proceso. Esa es mi duda. Gracias, Sarita. Mira, yo considero que la solicitud para imponer una prisión preventiva de esa naturaleza tiene que ser en principio por el delito que se le atribuye. Si es un delito de los que está en el artículo 19 constitucional y que se considera en ese catálogo de los delitos o denominados delitos graves, pues es cometido con medios violentos, por ejemplo, estoy pensando en el caso del robo, pues van a decretar una medida cautelar de esa naturaleza, que ya dijimos que podría ser abusiva, excesiva, desproporcional, o incluso la podríamos tachar, incluso si tú me apuras un poquito, de inconvencional. Pero ¿qué tenemos en contra de cada una de esas decisiones? Tenemos dos mecanismos. Tenemos la apelación o tenemos el amparo. ¿Ok? Es decir, serían resoluciones que fueron dictadas en ejercicio de su jurisdicción y en libertad de jurisdicción. Yo encontraría en eso un hecho constitutivo de delito. Con todo respeto, no lo creo. No lo creo. Salvo que se pueda demostrar con posterioridad que efectivamente en su comportamiento hubo alguna irregularidad, pero de ahí a que de automático se les pueda considerar que con ese motivo, por haber impuesto esa, se les tenga que iniciar una carpeta de investigación y después considerarlos penalmente por un delito, con toda sinceridad, no lo veo. Porque además, en este momento, el catálogo de los delitos que está establecido en el 19 constitucional así lo justifica. ¿Indebido? Yo creo que sí. ¿Excesivo? Yo también creo que sí. ¿Desproporcional? Sí. ¿Arbitrario? También. Pero de ahí a que se convierta en un hecho constitutivo de delito y que con ello se pueda procesar a los jueces, con toda sinceridad, Sarita, no lo veo. Muy bien. Pues voy a cederle el uso de la voz al abogado Oscar Pavón. Adelante, abogado Oscar Pavón. Sí, buenas noches, maestro. Tanto gusto, Oscar. Mire, en la cuestión de la concesión de tesis 293 del 11 que mencionó, me quedó muy clara la exposición en relación de los tratados internacionales. A mí me parece que creo que no estaba contemplada esas restricciones de inicio. Parece ser que creo que en la exposición de motivos de esa contradicción, perdón, de esa reforma, no existía la restricción. Y a mí me parece que fue una decisión por la supremacía constitucional, aunque también reconozco que las restricciones deben estar contempladas intrínsecamente en la Constitución para que sea una restricción, digamos, constitucional. Pero a mí me parece que la tutela de los derechos no se debe de medir jerárquicamente, sino en un manto tutelador que abarque la mejor protección de ese derecho. Luego entonces me reconforta un poco en el sentido de que, y esto queda como para su comentario muy personal, en base a su conocimiento, que es muy probable que los efectos de la 293 del 11 pudiera quedar sin efectos o pudiera ser mayormente cuestionada. Esa es la pregunta, maestro. Oscar, fíjate, antes de la reforma constitucional del 2010, había una jurisprudencia en el que decía que los tratados internacionales, en principio, se encontraban por abajo de la Constitución. Y luego hubo otra interpretación que decía que se encontraban al mismo nivel. Bien, a partir de que están en la Constitución y que determinan que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, los establece exactamente al mismo nivel. Es decir, es lo que hoy se conoce como un bloque.
Todos son lo mismo. Bien, ese es el primer apunte. El segundo apunte, a partir de esto, ¿hay una jerarquización? Me parece que la propia jerarquización ya le establece la propia Constitución y dice que ambos son normas del mismo nivel y que están exactamente en la cúspide. De tal manera que tú perfectamente puedes pedirlos, ya sea de fuente nacional o de fuente internacional, porque son exactamente lo mismo. Y la segunda pregunta que me hacías es esa, repítemela, por favor. A ver, permíteme, maestro Pigmenio. A ver, de nuevo, Oscar, por favor, reactive su audio. Sí, sí, nada más le comentaba desde su punto de vista que pudiera ser más debatible la 293 del 2011 en ese sentido. Ya. Sí, ahora, yo creo que esa 293, fíjate, va a traer como consecuencia la necesidad de establecer esta razonabilidad. Yo creo que en la 293 habrá la necesidad de que ahora se va a dar y va a ser objeto de un nuevo razonamiento, de una nueva interpretación, de una nueva visión por parte de la Corte, de que en todos los casos, se tenga que justificar la razonabilidad de esa prisión preventiva. Creo que ya está evidenciado. Y por favor, yo recomiendo 3 intervenciones brillantes, y así las califico. Una es la del ministro Jorge Mario. 2, me gustó muchísimo también la de la ministra Margarita Ríos Farjat, brillantísima. La de Saldívar me gustó. Y me gustó también mucho la del ministro Carranca. Chéquenlas, principalmente la de Margarita. Margarita Ríos Farjat hizo una excelente intervención, es una mujer con una claridad y un pensamiento de derechos humanos, de tal manera que en cuanto lo escuchen, por favor, ella lo dice de mejor manera que su servidor, lo describe mucho mejor. Escuchen su intervención más o menos dura como unos 15 minutos, 20 minutos a lo más. Búsquenlo así en el YouTube, busquen la sesión del 6 de septiembre y se van a llevar una gran sorpresa respecto de cómo lo plantea. ¿Ok? Para que ustedes puedan tener esto que yo acabo de señalar en este momento y que lo interpreta así. Oscar, otra pregunta, por favor. Correcto, muchas gracias. Para servirte. Está aquí el abogado. Adelante, abogado Saúl Monroy, por favor. Buenas noches, profesor Mengue. También es muy sencilla mi pregunta, pero me interesa saber su opinión. En el caso de la prisión preventiva justificada, ¿el hecho de no tener arraigo en el domicilio es suficiente para aplicarla por parte del juez? No. El arraigo significa raíces. Si no tiene arraigo en el lugar donde debe ser procesado, pues deberá tener arraigo en otro lugar. Déjame ponerte el caso de los accidentes que se cometen de los turistas. Un turista viaja a Acapulco, vive en la Ciudad de México o vive en Monterrey. Pues si comete el hecho o el hecho se suscita en Acapulco, ¿verdad que en ese lugar donde va a ser procesado no tiene arraigo o no tiene un domicilio? Pero donde sí lo tiene, donde sí tiene raíces, es en Monterrey o en Tijuana. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Garantizar su presencia en el proceso. Por tanto, entonces, ¿cómo podrá ser garantizar esa presencia en el proceso? Hoy los distintos procesos incluso pueden llevarse a través de medios virtuales. Entonces, ¿qué tendrá que buscarse? Tendrá que buscarse las herramientas para garantizar su presencia en el proceso. Eso trae como consecuencia entonces automáticamente el dictado de una prisión preventiva. Pues me parece que no solamente resulta excesiva, sino además discriminatoria. Porque fíjate además, vamos a meter a la cárcel a los que no sean, a todos los fuereños. ¿Qué te parece? Pues entonces, que se preocupen los del DF o los de la Ciudad de México ahora, cada vez que vayan a otra entidad, porque ya sabemos que si cometen un hecho constitutivo de delito,
¿Ok? La medida cautelar que se les va a imponer necesariamente siempre va a ser la prisión preventiva. Me parece que eso es no solamente discriminatorio, sino que además estaría completamente en contra de los derechos humanos. Es más, hoy existe ya criterio a través de algunas jurisprudencias en el hecho de que tenga distintos domicilios, ¿ok? O que en su caso no tenga domicilio en el lugar donde deba ser procesado, eso no trae como necesario la imposición de una medida de esa naturaleza que resulta completamente desproporcional. Esa sería mi postura. Muy bien, vamos a hacerle el uso de la voz a la abogada Guadalupe Estrada. Adelante, abogada Estrada, por favor. Adelante. Gracias. Buenas noches, doctor Epigmenio. Fíjese que un cliente me buscó para su hermano y es una persona que solicitó la revisión de medida cautelar justamente por delincuencia organizada, pero esa persona solamente trae ese delito y esa persona lleva 12 años procesada. Entonces, bueno, entiendo que está dentro del catálogo de delitos que requieren prisión oficiosa, pero ¿qué hay con esos 12 años en proceso? ¿Cómo argumentaría la revisión de la medida cautelar? De entrada, pues ya sabemos que es prisión oficiosa. Gracias. Yo pienso que ahí hay una violación muy grave a la seguridad jurídica de esta persona, porque incluso, fíjate, incluso habiendo sido declarado culpable de ese delito de delincuencia organizada, si no tiene funciones de dirección, ya comprobó la pena que le pudieron haber impuesto. Es más, fíjate, para una persona que tiene esas características, ¿para qué hacemos audiencia de revisión de medida cautelar? Incluso saliendo responsable por un delito de esa naturaleza ya lo compurgó. Y dos, si no tiene funciones de dirección, chécalo, va a estar en el apartado B. La pena que le podría corresponder, me parece que la más baja, va de 6. Entonces, la cantidad de años que ya estuvo detenidos, habría compurgado la pena. Pero a mí me parece que además ahí le resulta responsabilidad, ahí sí le resulta responsabilidad por omisión o incluso por alguna otra forma a los jueces que han tenido bajo su responsabilidad ese proceso. Ahí me parece, Lupita, que tienes un asunto en el cual puedes explotar muchísimo bajo los criterios que se han venido publicando o que discutieron incluso esta semana que acaba de transcurrir por parte de la Corte. Te recomiendo, por favor, que escuches la intervención del ministro Saldívar. Habló mucho al respecto. Y la otra, date la tarea de bajar la recomendación que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este asunto que acabamos de comentar. ¿Ok? Y que va a ser el caso del arraigo y la prisión preventiva. En el caso de estas personas que se va a resolver, tienen 17 años en proceso y no han sido sentenciados. Los criterios o el criterio que van a establecer ahí viene como anillo al dedo al que tú estás planteando en este momento, de tal manera que la información que ahí está son argumentos que resultan aplicables perfectamente para el caso que tú acabas de plantear en este momento. Correcto, pues, muchas gracias, maestro Epigmenio. Voy a la maestra Beatriz Sierra, ella es alumna del liceo académico por cuestiones de salud. Le permito que adelante, se puede adelante, maestra. Gracias, maestro. Buenas noches a todos. Primero, felicitaciones, liceo. Nunca se espera menos de ustedes. Nunca. Siempre tienen lo mejor. Solamente seré muy breve para el maestro Epigmenio. Mi reconocimiento a su nivel, a su aporte. Bellísima exposición. Qué expresión más clara con ese lenguaje tan asertivo. Muchísimas gracias por ser y por estar. Felicitaciones, doctor Epigmenio. Qué generoso es usted. Qué generoso es usted, maestra. Aunque no la veo físicamente en la cámara, le envío un abrazo
y agradezco Gracias, sinceramente su maestro. generosidad. Gracias. No, maestro, muy, de verdad, el reconocimiento que usted merece, ¿qué nivel maneja? Ojalá muchos funcionarios, los menos aunque sea, pudieran tener ese nivel y esa sencillez, esa claridad en el lenguaje que usted maneja. Felicitaciones. Buenas noches. Gracias. Pues están poniéndonos por aquí, por el en vivo. Dice, soy su fan de las mejores ponencias en temática de prisión preventiva oficiosa, mejor que las de los ministros de la Suprema Corte. Están opinando así, pues te comento, Epigmenio. Gracias. Por aquí te mandan a saludar Jessica Camacho, doctor Epigmenio, un honor como siempre escuchar su extraordinario criterio que nos sirve de guía para el desarrollo de la labor profesional. Excelente exposición, muy clara y entendible para todos nosotros que aprendemos y obtenemos más conocimientos. Bueno, dice, súmate al liceo académico. Gracias a todos los que ahorita nos están viendo. Excelente explicación. Gracias por compartir, doctor Epigmenio. Valioso su conocimiento. Unión Internacional por los Derechos de Todos, Asociación Civil presente. Felicitamos ampliamente por su gran exposición magistral de medidas cautelares, convencionalidad. Saludos desde Guerrero, Azcapotzalco. Leslie Vela, bienvenido, maestro Epigmenio Mendieta, es un gusto escucharlo. Hay mucha gente que está muy interesada en esta conferencia y pues están felicitando. Tenía que pueden preguntar por ahí, pero bueno, vamos a cederle el uso de la voz a mi amiga, la maestra Sol Pérez. Adelante, Solecito, buenas noches. Qué gusto que nos acompañes. Hola, buenas noches. Sí, siguiendo la transmisión desde el inicio, aunque no podía prender mi cámara, pero feliz de que esté tan distinguida persona con ustedes el día de hoy, a quien le guardo un gran cariño porque me puedo considerar parte de sus amigas. Lo estimo muchísimo y lo admiro mucho más. Es para mí es mi ídolo, jurista, es mi ídolo. Maestro, me da gusto saludarlo, me da mucho gusto que esté aquí en el liceo académico y pues obviamente comentarle, ¿no? La pregunta que desde hace mucho tiempo hemos venido conversando con el maestro Bolívar Realpe respecto al amparo en revisión 315-2021, que precisamente pues usted que conoce perfectamente esta temática y la domina muy bien, no sé, me gustaría escuchar su opinión. Solecito, te mando un abrazo. Yo también te recuerdo con mucho cariño de la Procuraduría. Fuimos ahí compañeritos. Nos tocó junto con Sol la implementación del sistema acusatorio y fueron de las primeras agentes del Ministerio Público que creyeron en que esto podría funcionar y lo echamos a andar juntos. Fíjate, estos criterios que han venido evolucionando de la revisión de la medida cautelar, principalmente de la de carácter oficiosa, e incluso la justificada, establece esa necesidad de venir a justificar eso con proporcionalidad. Todo lo que tiene que ver con la limitación de los derechos deberán ser de manera razonable y por el tiempo mínimo indispensable. Fíjate, tomen como referente, por favor, lo siguiente. Las restricciones a los derechos nunca deberán ser por un periodo indefinido. La medida cautelar tiene una característica que es la provisionalidad. Y la provisionalidad significa que es revisable. Vean, hay algunas características. Si pueden, tomen nota de esto, fíjense. Todas las medidas cautelares no son pena, son provisionales. Si son provisionales, son revisables. Si son revisables, son revocables. Si son revocables, pues entonces también pueden ser sustituibles. ¿Ok? Y esta característica siempre deberá tener dos lineamientos: apariencia del buen derecho y peligro en la demora. ¿Ok? Entonces, en el momento que vayamos a ir a una audiencia de revisión de medida cautelar, lo que tendremos que tener en cuenta son dos cosas. Uno, demostrar objetivamente, y objetivamente, Solecito, requiere dato de prueba o medio de prueba. Siempre que vayas a una audiencia de esta naturaleza, tienes que encontrar la diferencia entre la audiencia inicial, que vas a justificar tú la medida cautelar con un dato de prueba, mientras que en la audiencia de revisión de medida cautelar, el estándar va a ser distinto, ya te va a exigir medio de prueba.
Y entonces, a diferencia de esta, en la audiencia de revisión hay una demostración objetiva del cambio de condiciones. Entonces, cuando te dice el 161, demostrar objetivamente que las condiciones que dieron origen a su imposición han variado, tienes entonces dos obligaciones, ¿ok? Medio de prueba y demostración objetiva. Si tú me lo permites, entonces estaríamos en el nivel del plenamente, más allá de toda duda. Esa es la condición que tiene para modificar una medida cautelar de esta naturaleza. Otro día que me invite Manuel, por supuesto, les puedo comentar a detalle cómo es que yo fui armando una estrategia para obtener la libertad de una persona que hoy ya la tenemos libre, para que ustedes vayan viendo cómo fui evolucionando en el avance de cada uno de esos distintos temas hasta llegar pues, al resultado que se obtuvo. Hoy lo puedo comentar porque ya está en libertad y lo podemos hacer ahora desde un punto de vista académico. Así es que solicito, toma eso como referencia. Audiencia inicial, medida cautelar a nivel de dato de prueba. ¿Ok? Verbalizando simplemente datos o los actos de investigación que tengas ahí adentro. En la audiencia de revisión de medida cautelar, el estándar probatorio cambia drásticamente. Es dato de prueba o medio de prueba con demostración objetiva de plenamente más allá de toda duda. Esa es la respuesta, solicito. Muy bien, pues muchas gracias, maestro Pigmenio, gracias, solicito. Y pues bueno, vamos a cederle el uso de la voz también a la maestra Yolanda Zamora, que también ha sido y es catedrática también en Liceo Académico, que nos distingue con su presencia. Ella está desde Zacatecas. Maestra Yolanda, adelante, por favor. Hola, buenas noches y gracias por concederme el audio. Efectivamente, saludar al maestro Pigmenio, fue mi maestro, no sé si lo recuerda, metodología, en la maestría en Ciencia Jurídico Penal de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ya hace algunos añitos por ahí, pero por acá lo recordamos con mucho gusto. Qué gusto volver a coincidir, licenciada. Sí, gracias. Y también comentarle que efectivamente su caso, bueno, yo le di mucho seguimiento desde la resolución de vinculación a proceso y fue motivo de análisis entre los mismos alumnos de la maestría en Ciencia Jurídico Penal. En ese sentido, ya desde entonces se avisoraba toda esta cuestión de que era sumamente relevante el hecho de que se haya impuesto una medida cautelar de esa naturaleza a la persona que ha mencionado, desde la medida cautelar y desde la audiencia inicial, con unos datos, ¡ay, no! Y era, de verdad, fue un motivo de análisis y fue motivo de estudio y de tarea para mis alumnos, déjele platico. Ya desde entonces, cuando entra en la defensa usted, no, pues lógicamente ahí comprendí yo que ya iba a cambiar la estrategia de defensa. Y desde ahí dimos el seguimiento, todo el seguimiento con todo lo que realizó y que bueno, tuvo que llegar a ser hasta una situación histórica en que el ministro Saldívar acudió a este centro penitenciario, que jamás se había hecho. Entonces realmente es un caso muy relevante, muy interesante, lo felicito verdaderamente por esa estrategia y también señalar que va a ser un ejemplo y un precedente para todos los que somos defensores, ya sean públicos o privados. Qué generosa es usted, gracias, sinceramente. Y yo me había resistido un poquito también, y lo debo de decir así, de difundir la estrategia del asunto, porque ya saben ustedes que siempre que está el asunto de por medio, quien tiene que ser muy cuidadoso, en primer término, tendrá que ser el abogado. Por eso no lo habíamos comentado, pero ahora yo creo que estamos en condiciones de hacerlo y lo podemos hacer desde un punto de vista del foro académico, para el efecto de discutir y hoy sí compartir los criterios que fuimos obteniendo a través de las resoluciones, maestra Yolanda, que resultaron muy relevantes. Yo fui obteniendo resoluciones que para mí fueron muy, muy útiles para finalmente lograr el resultado. Y logramos algo que yo pensé en un primer momento, que era algo imposible. Lo pongo muy rápido. El fiscal general de la República hizo unas manifestaciones a través de una conferencia que dio en el Colegio de México, diciendo cuál era la causa por la cual Rosario estaba en la cárcel y otro personaje, Lozoya, no. Yo consideré que eso que estaba declarando en ese momento era violación directa a la presunción de inocencia de la que ya hablé y una vulneración a las reglas del debido proceso. Con motivo de eso se promovió un amparo
Otro día les explicaré cómo lo construimos y cómo se luchó tanto para que no lo admitieran, por actos ejecutados fuera de proceso. Eso es lo novedoso. No estábamos en un proceso, no había una resolución de carácter jurisdiccional, pero las declaraciones de esta persona sí me perjudicaban. De tal manera que la resolución que obtuvimos después de mucho tiempo fue un amparo. Y ese amparo posteriormente favorecía los intereses de mi clienta, pero además después fue impugnada por parte de la Fiscalía General de la República y fue ratificado por los magistrados del 9º Tribunal Colegiado. Y a mí me parece, ese amparo, si usted me pregunta, maestra Yolanda, yo lo compartiría y le pediría a sus alumnos que lo revisaran. Es un antecedente muy, muy, muy relevante. Yo utilizo las 3 veces muy, porque me parece que son de las obligaciones que se lograron dentro de un proceso en el cual hay un interés político y mediático. Con independencia entonces de la persona o del delito o de los cargos que haya ocupado, todos están envueltos bajo las reglas de debido proceso. Chequen ese amparo y créanme que se van a llevar una grata sorpresa de lo que ahí planteamos y de lo que ahí obtuvimos. Correcto, maestro Pigmenio. Pues me da gusto estar también aquí mi amigo, compañero maestro Daniel Romo Vázquez. Adelante, mi estimado Daniel. Gracias, amigo, compañero. Doctor Epigmenio, bueno, la pregunta sería, a pesar de que hay criterios ya bastantes respecto a la fijación de la medida cautelar, fundándose el juez en elementos subjetivos y sumándole uno adicional, el de considerar la cuantía de la reparación del daño, ahí respecto a eso, ¿qué nos puede usted compartir? Fíjate que el pago de la reparación del daño no sirve para cuantificar la cautela. Los fines de la medida cautelar lo vas a encontrar en el 19 constitucional y en el 153. Y si me preguntas para qué es la medida cautelar, es para garantizar la presencia del imputado, para que no evada la acción de la justicia, para que esté disponible en el proceso, para que no obstaculice la investigación, para que no ponga en riesgo a la víctima y no esté la comunidad. No dice nada respecto al pago de la reparación del daño. El pago de la reparación del daño está en otro artículo, está en el 139 y se llama providencia precautoria. Aseguramiento de cuentas o embargos. Nada tiene que ver esa figura con la medida cautelar. Así es que si te lo quieren aplicar de esa manera, pues entonces el Ministerio Público está equivocado y el juez, si lo autoriza, está mucho más, porque hay otra figura que la regula y que es el artículo 139. Correcto, muchas gracias, maestro Pigmenio. En el caso tengo 2 manos levantadas, Javier Martínez, Gustavo Antonio Cruz. Les pediría encendieran sus cámaras y si lo hago esto, perdón, pero lo hago por motivos de ciberseguridad porque a veces pasan cosas que no son adecuadas. Ahí ya están los 2. Muchísimas gracias. Les cedo el uso de la voz. Adelante, abogado Javier Martínez, por favor. Está habilitado. Adelante. Sí. A ver, de nueva cuenta, se le escucha. Sí, buenas noches. Buenas Maestro Epigmenio, una pregunta, más que pregunta, nada más quisiera que me precisara lo de la Corte Interamericana, mencionó de la Comisión Interamericana la recomendación donde hace argumentación respecto a la prisión preventiva oficiosa, si no me equivoco, así fue, no sé si puede aclararme ese punto. En este momento les doy el dato para que lo tengan perfecto. Voy a checarlo de una vez, para darle los datos de una vez aquí. Lo verifico en este momento y ahorita les doy la información. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia México. Y ahorita vamos a subirlo aquí en el chat. Prisión preventiva oficiosa. Es Corte Interamericana. Corte Interamericana de Derechos. Ahorita les doy el dato. Si me formulan la otra pregunta, en lo que busco esto y les paso la información. Adelante, abogado Gustavo Cruz. Puede activar su audio.
Buenas noches, doctor Epigmenio. Desde luego, en primer lugar, felicitarlo por su brillante disertación, pero también hacer algún comentario al respecto, sobre todo que alude al juicio de amparo. Este tema de la prisión preventiva oficiosa me parece muy, muy interesante, sobre todo ahora que, pues de alguna manera, creo que a mi criterio muy personal, la Suprema Corte, nos queda de ver. Evidentemente lo acaba de mencionar también en relación a lo que esperamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero una palabra que me llama mucho la atención, porque además se relaciona con el juicio de amparo, es el tema oficioso. Ahorita usted comentaba, en razón al juicio de amparo que promovió en contra de actos fuera del proceso. Sí. Y es obvio que ahí se encontraban con un problema, porque también ha sido muy cuestionado, seriamente cuestionado, el tema de la improcedencia o causales de improcedencia en materia de amparo. Evidentemente que los jueces de amparo, precisamente con esa forma de analizar de manera oficiosa las causales de improcedencia, pues de repente se me viene como la similitud en relación a la prisión preventiva oficiosa, que usted precisamente hizo algunos aspectos. Y que con la propia reforma constitucional nos orilla a ser más cuidadosos en esta cuestión, ya hablando de manera directa en relación al artículo 1 constitucional, ¿no? Es decir, en relación a la protección más amplia de la persona, ¿no? A mí, le digo, me parece interesante porque prácticamente podemos decir que se van a enlazar estos dos temas del juicio de amparo en relación a lo que usted menciona. La verdad me va a encantar escuchar cómo lo planteó en un momento determinado en el caso concreto. Y esto viene a colación porque cuando inició la charla yo mencionaba que México tiene una ley sobre celebración de tratados de 1992, en la cual ya se establecía en uno de sus numerales que todos aquellos tratados internacionales que México suscribía, ratificaba, pero además se publicaban en el Diario Oficial de la Federación, y eran obligatorios. Y la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya habían sido publicados en el Diario Oficial de la Federación previamente a la reforma constitucional. ¿Cuál sería su opinión en relación a esto? Porque al final de cuentas ya formaban parte de nuestro sistema jurídico mexicano, ¿no? Al ser positivizados, pero bueno, yo lo comento porque fue unas cuestiones que hemos sometido mucho a discusión. ¿Por qué nos esperamos hasta la reforma constitucional en materia de derechos humanos cuando ya teníamos una ley sobre celebración de tratados internacionales y más a esto aunado a la Convención de Viena? Ese sería mi comentario. Gracias, Gustavo. Fíjate, hay una metodología para estudiar cualquier asunto que planteas tú en un juzgado, e incluso se los recomiendo en el momento que ustedes lo planteen. Lo primero que hay que revisar es la personalidad. ¿Quién promueve? ¿Tiene personalidad para hacerlo? Segundo, competencia. ¿Ante quien lo promueve es la autoridad competente para resolver? Y el tercero es procedencia. Si el tercer punto a analizar entonces es procedencia. Si hay procedencia, entonces que no se actualiza ninguna causa de improcedencia. Entonces se convierte en una cuestión de previo y especial pronunciamiento para entrar al fondo del asunto planteado. Entonces, cuando ustedes planteen cualquier escrito, cualquiera, incluso comenzar una audiencia, por ejemplo, es el caso cuando lo hacemos en la hipótesis del artículo 258, personalidad, tengo personalidad para poder hacerlo. Competencia, usted es la autoridad competente. Y tendrán que justificarle por qué. Procedencia. Procedencia puede tener dos elementos. Uno, temporalidad. Y dos, no estamos en ninguno de los artículos de excepción. Esos necesariamente se tienen que plantear. ¿Qué significa?
La finalidad de cada uno de estos son de previo y especial pronunciamiento porque son obstáculos procesales. Y se convierten en obstáculos procesales porque si alguno de ellos no se salvaguarda o no se logra brincar, pues entonces da origen a la inadmisión o a rechazarlo. Por eso entonces se convierte en un estudio preferente. Ahora, es cierto que en estos casos es mayor la cantidad de amparos o la cantidad de documentos que se van excluyendo a partir de estos requisitos. Yo les diría que hay que tener siempre un estudio. Dedíquenle un poquito de tiempo al estudio de procedencia. ¿Para qué? Para que ese capítulo de procedencia tenga fortaleza. Y particularmente, lo digo así, cuando estemos buscando que no tengamos que agotar el principio de definitividad o excepcionalmente, como en el caso que lo estoy planteando, cuando se trate de actos fuera de juicio, para que encuentren la perfecta relación que existe entre el hecho del cual se están doliendo y el proceso del cual son partes. Así lo contestaría. Muy bien, pues muchas gracias, maestro Epigmenio. Pues han sido todas las preguntas. Creo que ya no tenemos más dudas. Entonces, gracias. Tú nos dices, a ver, aquí está Héctor García. A ver, Héctor, la última. Pero no la última y nos vamos. La última y nos vamos, ¿no? La verdad es que está muy, muy interesante pues todo esto. Te agradezco, amigo, el que estés aquí en tu casa, Liceo Académico. Quedan abiertas las puertas, ¿no? Para el efecto de llevar a cabo este foro, sobre todo desde un punto de vista académico, como lo has dicho, ¿no? Y bueno, ya te haré en su momento la correspondiente invitación. Si algo nos ha distinguido desde un principio, ha sido el servicio hacia los demás. Hoy tú nos estás mostrando lo grande que eres como jurista al compartir con los demás, y lo digo así porque hay grandes juristas que muchas veces, lo tengo que decir, ¿no? A veces les invita y se distraen, hay miles de cosas. Pero gracias, maestro Epigmenio, en verdad, gracias. Sabes que te admiro, que te aprecio y que desde aquel momento que tuvimos contacto hubo una sinergia y aunque no comentaste mucho sobre el caso, la mayoría, pues sí, ya había luces, ¿no? Que platicamos, yo decía, sí, y de verdad me emocioné mucho cuando se dio el resultado. Siempre he estado muy al pendiente también de esa situación y yo te agradezco. A ver, vamos es que está también aquí Rosy López. A ver, Héctor, nada más vamos rápido, por favor, con el maestro. Adelante. Sí. Gracias y buenas noches a todos. Maestro, por cuestiones de salud y que estoy en rehabilitación, no pude escuchar muy bien la plática, oí la última parte. Y me llamó la atención la sanción que dice usted que a futuro viene para México. Ok, respecto de prisión preventiva oficiosa. Punto que me interesa, la retroactividad de esa sanción, ¿hasta dónde va a llegar? Si consideramos algo que tengo como asunto pendiente pues después de muchos años. Desde el sistema mixto anterior estuve preso por homicidio calificado, por 2 años, 8 meses, salí absuelto. Puedo, en base a la sanción que tenga el Estado mexicano, demandarlo al mismo ante la Corte, haciendo valer esa sentencia, considerando pues los principios que usted acaba de decir, que son la personalidad, que creo que sí fue el sujeto, la competencia de la Corte y la procedencia derivada de la sentencia. Gracias. Héctor, gracias. Comparto en principio el asunto donde pueden encontrar la información que mencioné hace un momento. Está en el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar. En ella se está juzgando al Estado mexicano por presuntas violaciones a derechos humanos de ambas víctimas por tortura, uso excesivo del arraigo y prisión automática. 2. Héctor, afortunadamente nuestro país ya tiene establecido un procedimiento para responsabilidad objetiva del Estado. Es decir, no necesariamente tienes que ir a un derecho subsidiario para el efecto de lograr la materialización de una reparación del daño cuando fuiste indebidamente detenido e indebidamente privado de tu libertad.
al Estado, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede recurrir cuando uno, se trata de una violación sistemática. Dos, que cuando no haya un mecanismo para poder resolverlo en el plano nacional. O existe otra hipótesis, y déjame recordarla, por favor. Violación sistemática, cuando no hay un mecanismo y cuando no esté reconocida una herramienta para poder garantizar el pleno ejercicio de los derechos. Es decir, yo te sugiero que puedas checar la primera parte de esta sesión en el que yo hablaba de las obligaciones que contrajo el Estado mexicano. ¿Cuándo puedes recurrir a la Corte Interamericana? Cuando hay incumplimiento de esas obligaciones. No respetar, no adoptar, no prevenir y no garantizar. Pero será subsidiario. Primero estarás obligado a agotar los recursos internos, pero como ya te decía, sí hay una vía de derecho interno para el efecto de que puedas materializar eso que me acabas de señalar. Sí hay. ¿De acuerdo? Correcto, maestro. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Manolo. El uso de la voz aquí ya nada más a la maestra Rosy López, que me da gusto también que nos acompañes, amiga. Por favor, puedes encender tu audio. Adelante, Rosy. Gracias, maestro Manuel, y buenas noches a todos. Maestro Epigmenio, me surge la duda cuando mencionaba de las medidas cautelares que debe de existir el medio de prueba o el dato de prueba en relación al informe de riesgo cuando hay una modificación o se pretende hacer una modificación de medida. Ese informe de riesgo que expide la autoridad de ejecución de penas, ¿sería importante que ellos desahogaran esa prueba? El análisis de evaluación de riesgo, Rosy, puede ser obtenido por parte de la unidad o también puedes obtenerlo de manera particular. Yo te propondría que lo hagas de manera particular porque puede ser mucho más acucioso y puede ser con mayor información. Recuerda, hay distintos rubros que tienen que verificar: entorno personal, entorno laboral, entorno familiar, entorno social. Esos distintos entornos te van a permitir claramente justificar la persona quién es, a qué se dedica, cuáles son sus características, después su familia, y todas las características que lo vinculan con lazos familiares, que lógicamente lo arraigan a algún lugar. Después el trabajo y todas las características que lo vinculan con ese trabajo, incluso con sus bienes. Y finalmente el entorno en el que se desarrolla. Cada uno de esos distintos te va a cubrir lo que establece el artículo 268, 269 y 270. Mi propuesta, la mía, y yo lo trabajo así, yo lo hago a través de especialistas de la materia, particulares, que pertenecieron en algún momento a una unidad de medidas cautelares o pertenecieron a la Policía Federal, y formaron parte de la unidad de medidas cautelares o algún especialista en la materia. Porque me gusta más así. Y en algunos casos, excepcionalmente, los llevo a que lo expongan. Pero, recuerda, siempre será importante que la verificación de cada uno de sus entornos esté debidamente documentada. ¿Okay? Eso le dará mayor calidad a tu informe. Y no perdamos de vista. El artículo 256 dice que podrá el juez valorarlo. Es decir, no lo vincula. Podrá. Eso significa entonces que la información que de ahí se sustente podrá ser considerado para justificar la imposición de una medida cautelar. Siempre piensa en la cautela. Y la cautela es, ¿qué tanto necesita que cuidemos a este sujeto? ¿Qué tanto? Hay unos que requieren mucha, otros requieren menos. Pero entonces habrá que demostrar cuánto se necesita. ¿Ok? Ok, muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, Manolo. Gracias. No, gracias a ti, maestro Epigmenio. Un ruido ahí un poquito raro. Abierto su micrófono. Sí, ya se abrieron algunos micrófonos, maestra. Bueno, maestro Epigmenio, ¿quieres
comentarnos algo más? ¿Consideras que hay algo más para continuar con tema, como tú nos indiques? Yo quisiera agradecerles la paciencia que han tenido para conmigo. Sinceramente espero que no sea la última ocasión que podamos coincidir. Invítame en otra ocasión para que podamos hablar de algún otro tópico. Yo estaré dispuesto para compartir con ustedes algún tema. Tengo algunas obras publicadas de tal manera que podremos hacer comentarios al respecto, o tengo algunos asuntos que podrían considerarse relevantes, y son relevantes por las personas que están sujetas a ellos, no porque los lleve yo. Entonces estoy a su disposición. Ojalá podamos platicar en otra ocasión. Abrazo a cada uno de los amigos del liceo. Espero que volvamos a coincidir y estoy a tus órdenes, Manolo.